Saludos, amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local, jornada de lunes, día 1 de marzo de 2021, la semana pasada no tuvimos programa por la celebración de dos plenos del Ayuntamiento de Écija, uno, el ordinario del mes de febrero, celebrado el lunes día 22, y luego el pleno extraordinario para aprobar los presupuestos municipales del presente ejercicio 2021. Creíamos conveniente la semana pasada trasladar a la presente semana este espacio para que todos los grupos pudiesen, lógicamente, valorar tanto un pleno, el del lunes pasado, como el del jueves, con la aprobación, como digo, de los presupuestos. Abrimos este enclave local en el día de hoy con la presencia aquí del portavoz de Podemos Écija, Mario Perea. Mario, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros. Cronológicamente hablando, hace una semana se llevaba a cabo, se celebraba ese pleno ordinario del mes de febrero. ¿Alguna cuestión que valorar en torno a ese pleno? Del pleno ordinario simplemente voy a destacar una propuesta que presentó el grupo de Podemos Écija. Era una adhesión a una plataforma que al final en lo que se traduce es una serie de propuestas, porque se está redactando una ley de antidesahucio, de regulación de la vivienda, en definitiva, en pro del derecho a la vivienda. Lo presentamos porque esa ley que se está redactando a nivel del Congreso de los Diputados no puede ser una herramienta perversa para que se enriquezcan los mismos, los especuladores que siempre han estado, y la sociedad tiene que presionar porque al final es un derecho constitucional. Hablamos y lo presentamos porque en Écija está habiendo un problema muy importante con el acceso a la vivienda. Hablamos que menos del 12% de las personas de menos de 35 años pueden independizarse, pueden acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra vía hipoteca y tal, porque más del 40% de los ingresos que tienen van destinados a alquileres, pago de luz o agua. Al final se come la mitad. Nosotros siempre decimos que el tema del derecho a la vivienda, porque además, insisto, es un derecho constitucional, no te puede suponer un dilema entre llenar la nevera o pagar la hipoteca o el alquiler, porque al final siempre vas a acabar llenando la nevera, porque es lo lógico, es como lo más inmediato. Por tanto, bueno, son una serie de propuestas que van en torno a facilitar la vivienda a los jóvenes, que se aumente el parque público de vivienda, porque hablamos que es el país que menos parque público de vivienda tiene de los países vecinos de Europa. Está en torno al 12%, cuando Holanda está en el 30%, Alemania 27%, Reino Unido 26%, incluso Bélgica está por encima de nosotros. Entonces yo creo que tenemos que elevar también eso, tenemos que hacer una apuesta por el parque público de vivienda y tenemos que asegurar, ¿no?, el derecho a techo a todas aquellas personas que ahora, más que nunca con el contexto de COVID, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que eres del sector del turismo o la hostelería, ¿no?, por que sea un ejemplo muy claro, aunque hay más sectores que hay castigado el COVID, pero tú has sido un emprendedor, has estado trabajando toda tu vida y tienes una hipoteca, pero te pilla ahora justo al COVID, tienes que cerrar el negocio temporalmente, no tienes ingresos, tienes que pagar seguro de los trabajadores, en fin, se te complica la cosa y no tienes para pagar la hipoteca. ¿Qué sentido tiene que una persona que ha estado contribuyendo constantemente se le deje en la calle con una deuda, con una hipoteca que ha estado pagando la mitad de su vida con su trabajo y su esfuerzo? Eso tenemos que ser capaces de darle una alternativa, porque además todo ese tipo de desahucio, por al final el sistema es perverso y ¿quién puede acceder a una vivienda sin una hipoteca? Nadie. Entonces, y esto pasaba con las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo. Nos decían desde el sistema: no, es que tú tienes que acceder a una vivienda y la única vía que tienes es la vía de hipoteca. Y los bancos decían: esta es la mía, aquí te voy a meter la cláusula abusiva. Y tú, aun sabiendo que era un abuso, la tenías que firmar. Y si no fuera por gente reivindicativa, gente como nosotros que hemos puesto eso encima de la mesa, no se hubiera cambiado eso y no se hubiera declarado abusiva ese tipo de cláusula. Pues nosotros creemos que esto que pasa, que te dejan en la calle con una deuda o habiendo perdido todo lo que has invertido durante todos esos años en tu vivienda o sin alternativa a techo, eso se tiene que cambiar y equilibrar la balanza, porque además es un sector que ha dejado mucho dinero y cuando vuelva a estar en expansión del nuevo va a volver a dejar mucho dinero. Hay que compensar la economía y al final tiene que ser un derecho para todos y para todas. Eso respecto al pleno del pasado lunes, y vamos con ese pleno del jueves pasado, capítulo presupuestario. Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Écija, 40.097.713 euros, contó con el voto favorable del bloque de izquierdas, ¿no?, para que nos podamos entender.
este presupuesto municipal que presentaba para su aprobación el gobierno local del Partido Socialista. Gozó de la aprobación de Fuerza Écijana, Podemos Écija y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el voto en contra de Vox y las abstenciones del Partido Popular y Ciudadanos. Habrá que justificar, naturalmente, el voto favorable del Grupo Municipal de Podemos Écija. A mí, más que justificar, me gusta llamarlo explicar, porque tampoco la explicación. Yo hago como el inicio de la explicación siempre tiene que tener un contexto, porque las cosas son importantes por el contexto. En 2019 hay unas elecciones, a nosotros en vez de 2 concejales nos dejan 1 y dan una mayoría para gobernar al Partido Socialista. Esa es la primera clave. Nosotros históricamente los 4 años anteriores habíamos votado en contra de esos presupuestos porque hemos puesto encima de la mesa un modelo de ciudad alternativo, que es una cosa que hemos hablado aquí muchas veces. Pero la gente decide ponernos con un concejal. A partir de ahí entiende este concejal, este portavoz de Podemos, que tiene que ser útil para la gente. Yo puedo negarme a todo lo que hay, como ha hecho el de Vox, que ha hecho un escrito de 10 minutos diciendo esto no me gusta y ya está, y para mí hubiera sido mucho más sencillo. O puedo trabajar de primera mano y poner dentro de ese presupuesto, que no es el mío, que no es el que hubiera hecho Podemos Écija, es quedarte con los elementos que más te gustan y presionar para que hayan elementos que transformen la ciudad y que incluyan parte de tu propuesta de programa. Y que además sean útiles, ¿vale? Y ahora voy a desarrollar los de útiles. Partimos del presupuesto 2021, fue el primero que aprobó Podemos Écija, con el voto favorable. Una propuesta de utilidad. Pedimos un techado en colegio Calvo Sotelo y Pedro García. Hablamos de un techado que qué menos que le quite las inclemencias del frío o el calor a esos niños que están en esos colegios. Ya que la Junta de Andalucía, históricamente, que tampoco es una cosa nueva, ya llevan muchos años, no atendía esa demanda, que menos que el ayuntamiento como administración más cercana lo atendiera. Esa fue una propuesta que hizo Podemos Écija. A día de hoy, el colegio Calvo Sotelo tiene esa pérgola, ese techado, llámalo como quiera. Viendo que se ha cumplido esa propuesta, nosotros este año metemos el segundo colegio, Pedro García, donde se van a plantear una serie de mejoras y los padres y las madres que están allí, los profesores y los propios niños sabrán del problema que hay en el paso de un tipo de clases a otra. Esa zona de albero que hay allí, eso hay que adecentarlo, porque cuando llueve se embarra todo y no tienes una alternativa de paso que conozca el colegio de un lado a otro. Y además de paso, se va a presionar por la ley de bioclimatización a que se instale allí una pérgola también, porque, insisto, que menos que ser útiles para esos niños y esas niñas en nuestros colegios y darle lo mínimo, que es darle ese refugio ante el frío y el calor. Nosotros entendemos que es lo que nos toca para ser útiles. Entonces, esto justifica, es una de las cosas que justifica el voto. Otra de las propuestas que hemos metido, y así explicamos parte de nuestro voto. Me gusta hablar de las propuestas que hemos metido, más que del análisis en concreto, porque yo creo que la gente lo que tiene que hacer es consultar el debate de presupuestos que hubo, incluso consultar el propio presupuesto, donde ha habido incremento de partidas presupuestarias de servicios sociales, teniendo la previsión de lo que pueda venir, ¿no? Por lo que ha habido con la pandemia, porque han sido primera línea de batalla. Ahí, por ejemplo, hay una de las propuestas que hemos hecho, que la han hecho más grupos también, ¿vale? Que no es solo nuestra, que es esa previsión dentro de servicios sociales, primero de aumento de partida presupuestaria para ayudar a la gente, después por la empleabilidad, que también yo creo que es verdad que es empleo que es de poco tiempo y tal, pero que a una familia les salva el año, les salva los meses que esté, que también es importante. O, por ejemplo, esa previsión de ayuda a la hostelería, a los sectores más castigados, al turístico, ayudas para incentivo de compras en comercios locales. Esas partidas que están en el presupuesto nos gustan. Dentro de que no es el presupuesto, ¿qué haríamos nosotros? Insisto en esa idea. O que haya esa previsión de adquisición de las viviendas sociales, de la Alcarrachela, como ya nos pasó en calle Villarreal. Aquí agradezcámosle al gobierno del Partido Popular en aquel momento que no negociara las deudas que tenía de EMU y de SEDESA, y agradezcámosle a los gobiernos anteriores la deuda que generaron también con EMU y con SEDESA, todo se ha dicho. Tenemos que tener una previsión de adquisición de esa vivienda, porque esos vecinos no han generado el problema, lo generaron sus dirigentes. Los que deberían de haberle dado soluciones le han generado un problema con las deudas, y entonces lo que tenemos que estar es con esa previsión para que no se queden ningún tipo de fondo de inversión, ningún tipo de fondo
buitre, entre comillas, con ese tipo de vivienda y que los vecinos se quiten esa preocupación de encima. Es una propuesta que está encima de la mesa. Pero de las propuestas que estamos más orgullosos dentro de Podemos, porque lo consideramos una piedra angular. Aquí, evidentemente, estamos de acuerdo en todas las propuestas que van en la dirección de arreglos de calle, mejoras de colegio, como he dicho anteriormente, ¿no? Todo el pack de lo básico, que yo creo que es lo básico. Pero hay una en concreto que pongo encima de la mesa y yo quiero que la gente lo entienda, que es el tema de la transición energética. Esta palabreja que parece como tan rara, que al final no deja de ser otra cosa que nosotros en nuestra imaginación pensamos siempre que Écija, la ciudad del sol, sea referente, pero por el uso de la energía que produce, porque tenemos lo más importante, que es el sol, y ya la tecnología está al alcance, que es las placas solares, cómo los utilizamos y tal. Aquí ya hicimos una propuesta que era las cubiertas de los colegios, es un primer paso, las cubiertas de los colegios para que fueran autosuficientes. Es que consigamos que Écija sea un referente en esta materia, va en muchas vías. La primera, el ahorro, es ahorro energético, es... Por un lado, castigamos a las eléctricas que están abusando indiscriminadamente de los ciudadanos, metiéndole esa tasa por ocupación de la vía pública. Insisto desde aquí que no, por primera vez ahora se le va a cobrar esa tasa. El precio de la luz lleva subiendo años, por lo tanto una cosa no va directamente relacionada con la otra. Que no nos engañen los partidos de la derecha que dicen constantemente que ese tipo de impuestos que son injustos, porque será injusto para sus amiguetes, pero es justo para el resto de la sociedad. Lo que tienen que hacer es contribuir a las arcas públicas. Va en función del ahorro, como decía, y ahorro es inversión, a su vez. Va en función de la investigación y que seamos caldo de cultivo para un nuevo modelo de empleo, y ya no hablo nuevo a vista de 10 o 15 años, es que hoy es un sector emergente. Es que hoy se necesitan instaladores de placas, hoy se necesitan investigadores en la materia, hoy se necesitan gente que genere nuevos modelos de energía compartida, que esto es un modelo muy interesante que vamos a trabajar también y que se incluye dentro del acuerdo de presupuestos, que es un edificio público, imaginemos que es el Polideportivo del Valle. Y utilizamos todas las cubiertas solares para abastecer el polideportivo. Pero es que da la casualidad que tiene franjas horarias, que el uso del polideportivo no es tan grande o no necesita tanta energía. Imaginemos por la mañana que hay gente corriendo a las pistas de atletismo, no necesita prácticamente luz. Durante esas horas donde no se consume esa luz, tú puedes compartir en la red de energía ese excedente de energía que tú estás produciendo. ¿Se está entendiendo el concepto? Y compartirlo en un radio de 500 metros con todas las viviendas que hay alrededor. Esto es muy interesante, porque tú además puedes ser soberano en el consumo de energía, incluso abastecer con fines sociales a todas aquellas personas que no puedan o que les cueste mucho hacer frente al recibo de la luz tan carísimo, tan abusivo que hay a día de hoy. ¿Se entiende, no? Tú cubres un edificio público, no tiene por qué ser necesariamente público, pueden ser iniciativas público-privadas, privadas solas, etcétera, pero tú puedes coger los edificios públicos y en un radio de 500 metros, por tanto tú puedes hacer ya un cálculo por zonas de Écija, de cuántos puntos puedes meter para tener una mayor cobertura. Y en definitiva, señor Perea, en este capítulo de la transición energética, ¿qué es lo que recoge el acuerdo presupuestario? ¿Qué es lo que recoge el documento del presupuesto a propuesta de Podemos Écija? Son partidas abiertas, evidentemente, para cofinanciar los fondos europeos, fondos Planes Contigo, los de España Puede, para desarrollar proyectos concretos. Tú podrías desarrollar iniciativas privadas, por así decirlo, y nosotros ponemos encima de la mesa estas comunidades energéticas compartidas, un modelo como más social y mucho más innovador. Y ahí está el acuerdo en trabajar esa línea junto con nosotros, que no sea algo que se quede atrás, que simplemente se gestione una serie de fondos y ya está. Nosotros queremos que eso sirva para ser referente, para que sea un modelo de ciudad de futuro. Porque hay que cuidar nichos de empleo que sean históricos en Écija, como el sector de la madera y tal, pero tú tienes que poner encima de la mesa nuevos, porque al final se están agotando esas posibilidades y necesitamos ser referentes, dar un golpe en la mesa y que seamos una ciudad referente en ese sentido. Y por último, yo creo que es importante la educación, al final, porque tú estás educando a las generaciones del futuro y al final estás haciendo de un atractivo algo que va a ser tan necesario como mantenimiento del medio ambiente y eso, y la producción y la soberanía energética.
Pues esta es la explicación del portavoz de Podemos Écija en torno a ese voto favorable que tuvo el presupuesto municipal por parte de su grupo. ¿Algo más que quiera añadir, Mario? Sí, también hemos puesto encima de la mesa, y no hemos sido el único grupo, mejoras en el transporte público, en el sistema del transporte público. Ya anunciamos también esa marquesina en zonas como la del Almorrón, que decíamos que además allí paraba muy mal el autobús y tal, y no tienen ni una triste marquesina. Y aquí tiene que venir reflejado también en el nuevo contrato. Nosotros hacemos una propuesta que es que haya también una línea nocturna para el fin de semana, hablemos que sea solo el sábado o solo el viernes o viernes y sábado, para que los jóvenes también puedan tener una vuelta a casa segura, también pensando muchas veces en las chicas, en las mujeres que, por desgracia, y sabiendo cuál es la situación con el tema de la violencia machista, darle esa facilidad, esa posibilidad de que puedan volver muchas veces a casa, al menos que tengan una alternativa, ¿no? Y que tengan esa posibilidad. Estamos estudiándolo porque al final todo lo que tú le metas de más al servicio de transporte es dinero, al final no deja de ser una cuestión de eso. ¿Por qué no tener un autobús, en vez de tener uno, tienes 5? Pues es cuestión de dinero. ¿Por qué en vez de tenerlo, no lo tienes más cómodo? Es cuestión de dinero. ¿Por qué no tienes más líneas? Es eso. Entonces estamos un poco negociando que haya... Yo creo que es interesante que tengamos aunque sea una circular nocturna para el fin de semana, como funciona en la feria, que funciona súper bien, porque es de esa posibilidad. Yo creo que es bueno, que interconecta mucho mejor y que al final da un servicio a la ciudadanía interesante. Bueno, pues aquí está este presupuesto de algo más de 40 millones de euros. Hay más propuestas que hemos metido y no sé cómo vamos de tiempo, pero... Estamos con 16 minutos, vale, no hay ningún problema en el día bien. de hoy. Nos alargamos un poquito, venga. El último punto, que es piedra angular también para el grupo de Podemos Écija, es el aumento en mantenimiento y zonas de jardines, plantación de árboles. Ya fue un acuerdo en presupuesto de 2020 y ha sido un acuerdo en presupuesto de 2021. Creemos que Écija, el otro sector que tiene que desarrollar alternativo, es el de... Primero el propio disfrute nuestro y después un sitio referente al que la gente quiera venir por nuestro turismo rural, porque el patrimonial ya lo conoce todo el mundo. O sea, la grandeza patrimonial que tiene Écija ya la conoce mucha gente, pero es que tenemos un entorno natural que lo que tenemos que hacer es cuidarlo, potenciarlo, ampliarlo, y sería precioso disfrutarlo nosotros mismos y que la gente quisiera venir, crear una zona de merendero para nosotros, que esté bien mantenida, que esté bien cuidada y que tenga ese cinturón, que también lo comentan los compañeros de Izquierda Unida, ese cinturón verde que disminuya las temperaturas y que hagan de Écija una ciudad amable y agradable. Yo creo que son sectores que son alternativos, que requieren de un desarrollo, pero que son interesantes. Señor Perea, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. A vosotros, yo animo a toda la ciudadanía, que yo aquí lo que hago es un breve resumen, por supuesto, y sobre todo hago hincapié en las propuestas que nosotros hacemos. A consultar el presupuesto, ¿no? Claro, y insistiendo en la idea que todo lo que ponemos en la mesa es por ser útiles. Porque para mí era mucho más sencillo criticar lo que no me gusta, porque tiene partidas que no me gustan, evidentemente. No estamos gobernando nosotros, no me corresponde a mí hacer un presupuesto. Porque además es antidemocrático. Entonces a mí lo que me corresponde es ser útiles y que la gente decida si prefiere grupos que sean más útiles con propuestas o más inútiles haciendo solo la crítica. Entonces, bueno, intentamos ser lo más constructivos posible, como eso, instalaciones de parques de juego, ¿no?, que hubo en el Parque San Pablo, pues seguimos proponiendo más como esta, iniciativas en juventud, potenciando el tema de los eSports, que está tan de moda, que es un negocio ahora muy importante y un nuevo nicho de mercado y atractivo para nuestros jóvenes. Todas esas propuestas las hacemos desde nuestro grupo, con ese solo objetivo, ser útiles. Que cuando yo y nuestro grupo miremos hacia atrás, que por lo menos veamos que pasara lo que pasara, no nos hemos equivocado de bando, no nos hemos equivocado de objetivo. Nuestro objetivo no era conseguir más votos a base de un discurso o de otro, sino conseguir hechos tangibles, cosas que se pudieran tocar, que beneficiaran la vida de la gente. Creo que ha quedado perfectamente explicado. Señor Perea, muchísimas gracias. A vosotros. El portavoz de Podemos Écija en el Ayuntamiento de Écija, Mario Perea. Enseguida con nosotros también Íñigo Osuna desde las filas de Vox y posteriormente nos acompañará también aquí Eligio García, el portavoz de Izquierda Unida. Por tanto, enseguida Íñigo Osuna con nosotros en nuestro segundo enclave local en esta jornada de lunes, día 1 de marzo. Gracias a todos por la atención prestada. Buenas noches.